Hola, buen día. Nosotros somos el equipo 1 de la materia de Psicología y Migración. Nosotros, a través de este video, les vamos a hablar del tema la participación femenina en el fenómeno migratorio. Los integrantes de nuestro equipo son Arely Morales. Brisney Rosas, Ilse Nieves, Shalom Mendoza y Yuselmi Padilla. y su servidor, Jaciel Hernández. Como introducción, todos sabemos lo que es migración y hemos escuchado en alguna ocasión este término, pero todo este término de migración se le atribuía principalmente a los hombres, porque ellos eran los que migraban a otro país en busca de mejores oportunidades. Pero en estos últimos años ya no solamente se le atribuye a los hombres, sino las mujeres también practican este fenómeno. Y ha tomado mucha relevancia porque lo hacen con diferentes razones, las cuales a través de este video vamos a comentar. De igual manera, vamos a comentar los obstáculos que ellas sufren a través de este fenómeno. Para iniciar, lo hemos de hacer con el primer subtema, que es la dimensión de la migración femenina. Y quiero comenzar con una pregunta para mi compañera Arely. ¿Cuáles son las principales razones por las que las mujeres migran? Existen muchos factores, pero existen dos muy importantes, que es la violencia familiar y el desabasto económico. ¿Qué tipo de trabajos realizan mayormente las mujeres migrantes? Existe el servicio doméstico, que es ya sea limpiar casas, sobre el hogar, y el cuidar niños, ya sea niños o ancianos. Okay. Bueno, regularmente a las mujeres pues se les dan estos tipos de trabajo porque son menos pesados o menos laboriosos. Y como decía mi compañera, las razones por las que las mujeres migran pues son variadas, como el sustento económico para sus familias o muchas veces algo que es más impactante, que es la violencia familiar. Vamos con el siguiente subtema, que son los factores que incrementan la vulnerabilidad. Para eso, mi compañera Ilse va a darnos el desarrollo de este tema por medio de algunas preguntas. La primera es, ¿qué formas de violencia o discriminación enfrentan las mujeres migrantes? buen día. Hay diferentes tipos de violencia, entre ellas está la violencia de género. Las mujeres sufren de violencia, entre ellas la violencia de género, que se da por las rutas irregulares de migración. El siguiente factor es la discriminación laboral, que se suele dar cuando las mujeres se insertan en trabajos informales como el trabajo doméstico y de cuidado, donde hay bajos salarios y jornadas extensas. El último factor es la violencia institucional, es cuando las mujeres sufren tratos de discriminación por parte de autoridades, policías y servicios públicos. Bueno, como ya lo dijo mi compañera, las mujeres sufren diferentes tipos de violencia o de discriminación. Una de ellas, como ya lo dijo, es la violencia de género, que se da por el simple hecho de ser mujeres. Otra de ellas es la discriminación por ser de un país ajeno al que migran, y también de las instituciones, porque los trabajos que ellos dan pues son muy demandantes y a veces el salario es muy poco. A continuación vamos a ver el tema 3, que son las dificultades en la creación de esquemas de protección para mujeres víctimas de violencia familiar en México. Para eso vamos a iniciar con la siguiente pregunta para mi compañera Shala. ¿Qué leyes existen en México para proteger a las mujeres víctimas de violencia familiar? Bueno, en México existen diversas leyes que buscan proteger sus derechos independientemente de su situación migratoria, como la Ley General de Acceso de Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que establece las medidas para prevenir la violencia contra las mujeres. La siguiente pregunta es, ¿qué instituciones están encargadas de aplicar estas leyes y cómo funcionan? Bueno, está el Instituto Nacional de Migración, que protege los derechos humanos de los migrantes, incluyendo el de las mujeres. Tiene la obligación de canalizar a las mujeres migrantes víctimas de violencia a refugios o controles de atención. También está la Secretaría de Gobernación, que coordina las políticas de derechos humanos y protección de mujeres víctimas de violencia. También la Comisión Nacional para Prevenir
y erradicar la violencia contra las mujeres, que ejecuta las políticas públicas para prevenir y pues erradicar la violencia de género. Como ya vimos, hay muchas instituciones que garantizan o tratan de garantizar que estos derechos se cumplan. Muchas veces tienen algunas deficiencias, pero es importante saber dónde acudir en caso de saber que se están violando los derechos de una mujer migrante. Vamos a ir al siguiente subtema, que es el 4, y tiene por título Protección para las mujeres migrantes víctimas de violencia familiar en México. Para eso vamos a iniciar con la siguiente pregunta para mi compañera Yuselmi. ¿Qué tipo de protección reciben las mujeres migrantes que son víctimas de violencia familiar en México? Hola, el tipo de protección que reciben es legal, accesos a refugios, atención psicológica y tienen como de autoridad darles una visa obligatoria por traslado, ya sea el tipo de migración que tienen. La siguiente pregunta es, ¿qué obstáculos enfrentan las mujeres migrantes para acceder a esquemas de protección contra la violencia familiar? Enfrentan miedo a la reportación, falta de información, discriminación, ausencia de documentos. Sin duda, los obstáculos que las mujeres migrantes tienen son variados, porque no se les garantiza sus derechos, pero es necesario que ellas estén informadas para saber cómo actuar en estas situaciones. Vamos con el siguiente subtema, que es el 5, y es soluciones de otros países. Para eso vamos a iniciar con la siguiente pregunta para mi compañera Jenny. ¿Qué políticas han implementado otros países para proteger a las mujeres migrantes? Sería el programa de apoyos y protección para las personas con violencia. ¿Cómo se apoya a las mujeres migrantes jefas de familia en otros países? Iniciativas de empoderamiento económico y laboral, reconocimiento de la violencia de género como casual, válida para solicitar un refugio. Bueno, el Instituto Nacional de Migración debe desarrollar políticas con perspectiva de género que elimine todo tipo de discriminación hacia las mujeres. Como ya lo vimos a través de este video, ellas sufren diferentes obstáculos como discriminación, violencia, los cuales el Instituto Nacional de Migración pues debe de implementar. Bueno, como ya dijo mi compañera, hay varias instituciones que deben de garantizar que se respeten los derechos de los migrantes. El Instituto Nacional de Migración debe desarrollar políticas con perspectiva de género, las cuales garanticen el cumplimiento de los derechos de las mujeres migrantes. El Instituto Nacional de Migración debe de implementar programas de protección a las mujeres para que su calidad de vida en otros países pues sea un poco mejor. Bueno, con esto concluimos nuestro video, esperamos les haya gustado y esta información les pueda servir más adelante.